Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios, por este momento en el cual nos permites reunirnos, congregarnos y estar aquí en esta mañana, oh Dios, para rendirnos, para entregar nuestras vidas, todo nuestro ser, lo que somos, todo nuestro ser, oh Dios, lo entregamos a ti. Hoy venimos a tributar honor, honra y gloria. Tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el soberano. Tú haces según el designio de tu voluntad. En tus manos está cada criatura, cada hijo tuyo. En tus manos está cada hermano, cada hermana, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia para tributar gloria y honor. Te pedimos la fortaleza y la guía en esta mañana para que tú nos dirijas, para que podamos ofrecer un sacrificio vivo santo delante de tu trono. Dirígeme en esta mañana en la exposición de tu palabra. Habla tú a través de mí, oh Dios, y permite que lo pueda hacer conforme a tu voluntad, que lo pueda hacer, oh Dios, fielmente, de manera que la iglesia sea edificada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la epístola de Pedro, primera epístola de Pedro. Tuvimos una serie hace ya más de 6 meses titulada 12 hombres comunes y corrientes, en los cuales vimos a los 12 que anduvieron con Jesús, los cuales antes eran del grupo de lo que se conocían como los discípulos, un grupo amplio. Luego de ese grupo fueron seleccionados para un trabajo especial, a los cuales se les llamó apóstoles. Estos hombres llamados apóstoles y que fueron los testigos oculares del ministerio de Jesús y también de su obra en la cruz, estos hombres Dios los usó para escribir, no todos, pero sí una gran mayoría escribieron, y entre ellos está Pedro, el cual escribe la primera y la segunda epístola de Pedro. Y quiero que miremos allí los primeros textos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La carta va dirigida a los judíos dispersos o desterrados en Asia, Capadocia, Galacia y Bitinia. Asia es un punto muy conocido porque en esta zona estaban las 7 iglesias a las cuales Juan le escribe en el libro de Apocalipsis. Al norte de Asia se encontraba Galacia. Era otra zona muy amplia y allí también estaba la iglesia de los Gálatas. Galacia era otra región conocida
como los Gálatas, donde Pablo había estado y allí había fundado una iglesia, en la cual escribe la carta a los Gálatas. Al norte de Asia se encontraba Bitinia y el Ponto. Esta era una región costera al lado de la costa del Mar Negro y del Mar de las Mazmorras, entre una parte hacia el Mar de las Mazmorras y la otra parte hacia el norte, hacia el Mar Negro. Al sur de Asia, estamos tomando como referencia Asia, al sur de Asia se encontraba Capadocia, era una región montañosa y toda esta región tenía muchas montañas y allí se encontraba otra población. Bueno, toda esta región que hemos mencionado, Asia, Galacia, Capadocia, Bitinia, es lo que hoy se conoce como el Asia Menor y en estos momentos se encuentra el país de Turquía, allí en esta región. Bueno, a esta región es que Pedro le está dirigiendo la carta a estos hermanos que estaban fuera de su país, eran extranjeros a causa de la persecución de Nerón y de otros emperadores antecesores, pero también muchos antes, es decir, desde la deportación a Babilonia, habían quedado expatriados en esta zona. Es decir, había muchas personas que llevaban mucho tiempo, habían nacido incluso allí en esas regiones, pero eran judíos. De manera que esta carta va dirigida especialmente a los judíos, pero a los judíos expatriados o extranjeros que están en otras ciudades, específicamente en esta región del Asia Menor. En esta zona se encontraban cristianos judíos que por causa de la persecución habían tenido que estar en el exilio. Ahora, la palabra expatriados en el versículo 1 significa extranjero o forastero. Pedro le escribe a estos hermanos que sufren por causa de la persecución. Es decir, es una carta que va a consolar, pero también va a alentar a estos hermanos que a raíz de que no están en su ciudad natal, ellos puedan ser fortalecidos en la fe. Ellos puedan ser fortalecidos en la gracia. Pero también esto, lo que Pedro está mostrando también es que nosotros como cristianos somos extranjeros y advenedizos. Siempre vamos a ser extranjeros al mundo, porque no somos como ellos, porque no vivimos como ellos, porque no seguimos lo que ellos siguen. Así que el cristiano siempre va a ser un extranjero en esta tierra. Y por esta razón, debido a esta persecución, debido a estas circunstancias, en el versículo 6, Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, por un poco de tiempo. Los sufrimientos de esta vida son considerados como algo pasajero, algo muy efímeros, porque la gloria venidera es algo perdurable. De manera que esta es una carta de consuelo y de fortaleza, porque no solo animaba a los cristianos, sino que también Pedro les habla a los creyentes para que ellos puedan esperar en la gracia
que se ha de manifestar. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Los cristianos están en persecución, los cristianos están pasando por momentos difíciles. Si la carta fue escrita 2 años después de que Roma había sido incendiada por Nerón, quiere decir que la persecución a la iglesia era bastante fuerte y los cristianos estaban enfrentando en todas partes territorio romano. Recordemos que toda esta zona, aunque antes había pertenecido a los griegos, luego fue conquistada por los romanos y toda esta región es dominada por el gobierno de Roma. Entonces los cristianos de esta región también están sufriendo a causa del gobierno romano. Así que Pedro le escribe a estos hermanos para que puedan ser fortalecidos en la gracia y puedan esperar la manifestación, o sea, la esperanza de la promesa de la redención o de la salvación cuando los cristianos estemos en la presencia de Dios. Sin embargo, hay algo que Pedro quiere que los cristianos entiendan en cuanto a la salvación. Pedro quiere que entiendan cómo funciona la salvación, cómo la salvación nos llega, o cómo la salvación les había llegado a esos hermanos. Pedro quiere que entiendan la base de la doctrina de la salvación y cómo se ha desarrollado desde la eternidad. Pedro quiere que los cristianos entiendan cómo funciona la salvación, o dicho de otra manera, cómo es que somos salvos. Pedro quiere que entendamos que esto es una obra de Dios y del Dios Trino. Si hay un texto que nos habla de la Trinidad, es el versículo 2. El versículo 2 es un texto que nos habla ampliamente sobre el tema de la Trinidad. Mira, Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Aquí en este texto están las tres personas de la Trinidad. El Padre como aquel que elige, el Espíritu Santo como aquel que santifica y Cristo quien redime a través de su sangre. Por eso en la mañana de hoy vamos a hablar de la economía de la Trinidad, cómo estas tres personas en el plan eterno de redención asumieron cada uno unos roles, unas funciones, y esto se conoce como economía de la Trinidad. Vamos a ver entonces cuál es el rol que asumió el Padre, cuál es el rol que asumió el Hijo y cuál es el rol que asumió el Espíritu Santo. Y eso está explícito aquí en este texto. En este texto están las funciones que cada una de estas personas va a llevar a cabo para lograr el plan de redención. Primero miremos entonces el rol del Padre, el cual es el que elige. El versículo 1, Pedro, capítulo 1, nos dice, en el versículo 2, que según la presencia de Dios Padre, fuimos elegidos. Según la presencia de Dios Padre.
En primer lugar, la frase según la presencia de Dios Padre sugiere que la elección de los creyentes no es un acto aleatorio, sino que es parte del plan divino que fue establecido antes de la creación del mundo. La palabra presencia significa una relación predeterminada de un plan diseñado llamado presencia. Es decir, que no es que Dios de antemano previera lo que cada uno de nosotros fuéramos a hacer y quienes habían de creer, sino que antes, por lo contrario, Dios de antemano eligió y decretó quienes había de creer. Ya esto es lo que se le llama presciencia. Esta doctrina de la elección es una doctrina que es rechazada por muchos debido a que los hombres no quieren darle o reconocer la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. No quieren reconocer que Dios es el autor y el consumador de la salvación. El hombre siempre trata de tener protagonismo en cuanto a la salvación y él considera que sus obras influyen en esta obra de salvación. Sin embargo, cuando nosotros observamos la doctrina de la elección, podemos darnos cuenta, según Efesios capítulo 1, se nos dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ir, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta elección fue antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de todas las cosas, fue hecha esta elección. Dios eligió desde la eternidad, eligió a los que habían de ser salvos. Todo lo que Pedro va a desarrollar a través de este primer encabezado es el fundamento de toda la doctrina que él va a desarrollar a lo largo de su epístola. Él quiere que los cristianos entiendan de una vez por todas que la salvación está arraigada o cimentada sobre la base del Dios Trino y sobre la base de esa elección que Dios Padre hizo desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, las tres personas de la Trinidad pactaron sus roles y en este pacto intratrinitario, el Padre asume el rol de elegir. El Padre es el que elige. La elección es un acto de la libre voluntad de Dios. La elección no está condicionada a un prerequisito de los hombres, a un prerequisito de nosotros, no está condicionada. Es decir, no es que Dios viera de antemano quién iba a ser más bueno o quién iba a tener mejores obras y en base a eso,
eligiera. No, no, no. La elección es un acto libre, voluntario y soberano de Dios, en donde la criatura no cumple ningún prerequisito para ser elegido. De ninguna manera. Es un acto solo y soberano de Dios. Miremos lo que nos dice Romanos 9:11. Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta es una ilustración de Pablo para aclarar el tema de la elección, para que de una vez por todas los cristianos puedan entender que la elección es una obra soberana de Dios y que no está basada en las obras de la criatura. Y pone como ejemplo la elección de Jacob y de Esaú. Aún no habían ni nacido y ya Dios había elegido a Jacob y había aborrecido a Esaú. Así, de la misma manera, antes de la creación del mundo, Dios eligió. Dios de esa masa de las criaturas allí eligió a algunos. En este punto es donde muchos dicen que Dios es injusto, porque para ellos Dios, para ser justo, tenía que elegirlos a todos. Pero así no funciona la justicia, porque en cuanto a la elección no se basa en obras de justicia por parte de la criatura, sino más bien es un acto libre, bondadoso y misericordioso de Dios. La elección es algo que nos habla de la misericordia de Dios. De manera que si la elección estuviera basada sobre la base de la justicia de los hombres, nadie sería salvo, porque todos los hombres somos pecadores. Todos hemos infringido la ley y todos hemos pecado, y la paga del pecado es la muerte. Así que entonces todos los hombres lo único que merecen es el castigo eterno del infierno. Si Dios va a aplicar su justicia sobre todos los hombres, lo único que van a recibir los hombres es castigo, que es condenación. Pero debido a que Dios en su infinita misericordia eligió a unos, en su gracia, entonces estos son salvos no por obras, sino por pura gracia, por pura misericordia. Y la misericordia no es justicia. No es justicia. Así que Dios elige por pura gracia, por pura misericordia, de manera que debemos más bien alabar a Dios por habernos salvado o por habernos elegido. Debemos estar más bien gozosos de que Dios nos haya elegido de esa masa caída, nos haya elegido, me haya elegido a mí. Debemos gozarnos y alegrarnos en Dios. Debemos regocijarnos en la salvación, en la obra que Dios ha hecho. Debemos gozarnos al ser elegidos por Él. Y luego de haber sido elegido, la segunda persona de la Trinidad
lleva a cabo su plan y es redimir aquellos que el Padre había elegido de antemano. Lo vemos también en Efesios, desde antes de la eternidad. El Hijo en este propósito o plan asume el rol de el que va a redimir a estas personas que el Padre ya desde la eternidad había elegido. Así que la obra del Hijo entonces es la obra de la redención. Y aquí vamos a dejar en último punto la obra del Espíritu Santo, aunque aquí en Pedro aparece de segunda, pero en esta enseñanza va a estar de último. Vamos a leer el versículo 2 todo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. La última parte entonces, la parte C del versículo, nos habla entonces de la obra de Cristo. Ser rociado con la sangre de Cristo. Esto es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba la expiación. La expiación era un rito de purificación en donde se traía un animal y los pecados de los hombres eran transferidos al animal. El animal, uno de estos animales, eran dos, uno era suelto en el desierto y el otro era degollado, era sacrificado. Y la sangre de este animal era rociada. Y por medio de este sacrificio, los pecados del pueblo eran perdonados. Esto es lo que se conoce como la expiación. De manera que Cristo va a asumir el rol entonces de ser el sustituto de nosotros, de manera que la sangre de Cristo es la que va a ser rociada para la expiación de nuestros pecados. En otras palabras, para el perdón de nuestros pecados. De manera que a través del sacrificio de Cristo somos perdonados, pero no solo perdonados, sino que somos liberados. Y eso es lo que se conoce como redención, porque éramos esclavos del pecado, cautivos por Satanás, y ahora por medio de la obra de Cristo somos liberados. Porque Cristo nos compró con su propia sangre. Fuimos comprados, redimidos con la sangre de Cristo. De manera que, como dijo Juan en el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, parte B, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que limpia. ¿Limpia a quién? Según el texto que venimos desarrollando, a todos, a los elegidos. Estamos hablando de los elegidos. La sangre de Cristo limpia a los elegidos. Es decir, la sangre de Cristo es aplicada únicamente y exclusivamente a los elegidos. Y esto es también lo que se conoce como expiación limitada. No que la obra de Cristo no tenga el alcance para salvar a todos los hombres. No, lo que significa esto es que
la sangre de Cristo o la obra de Cristo está dirigida solamente a los elegidos de todo el mundo. En base a esto, la obra de Cristo entonces causa en los elegidos el perdón, porque Cristo, quien es el sustituto, va a recibir la ira del Padre, y entonces los pecados de nosotros son transferidos a Cristo, y de esta manera la justicia de Dios es satisfecha. Dios tiene que aplicar su justicia, y debido a que no la va a aplicar sobre todas las criaturas que somos pecadores y merecemos, sino que ahora hay un sustituto para los elegidos, entonces la ira del Padre va a caer sobre Cristo, y nosotros, los elegidos, entonces somos rociados, según el texto de Pedro, con la sangre de Cristo. Y al ser rociados con la sangre de Cristo, somos librados de condenación, somos librados de culpa. Y Él es el único que puede redimir al hombre. No hay otro medio por el cual el hombre sea redimido o liberado. No hay otro medio. Él es el único que puede redimir al hombre. Solamente a través de su obra hay reconciliación. Pero en este plan hubo otra persona que participó, y es el Espíritu Santo. Y esa es la parte 3 de esta enseñanza. El Espíritu Santo santifica. En esta obra, en esta economía, el Espíritu Santo va a cumplir con una función, y es santificar. Texto 2, ven, en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es el que santifica. En la economía o en los roles que se acordaron en la eternidad, el Espíritu Santo asumió el rol de santificador. Él es el que hace que cada día los creyentes, o como venimos a través de este hilo conductor, los elegidos puedan parecerse cada vez más a Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra. Es el Espíritu Santo el que quita el corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Es el Espíritu Santo el que transforma nuestros pensamientos. Es el Espíritu Santo el que hace ese cambio de naturaleza, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. Es el Espíritu Santo el que también sella a los creyentes, y es el Espíritu Santo el que produce frutos en los creyentes, o el que hace que los creyentes produzcan fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22, y en Efesios capítulo 1, versículo 13, encontramos que somos sellados por el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 13 de Efesios dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa.
sellados por el Espíritu Santo. Es Dios quien hace todas estas cosas. Y aquí vemos al Espíritu Santo sellando a los creyentes. En otra palabra, marcándolos. ¿Sí? Los marca como hijos de Dios. Y esta es una arra, es decir, una garantía de que somos hijos de Dios. Este Dios trino es el Dios que Pedro quería que su audiencia conociera. Este Dios trino es el Dios que nosotros adoramos. La salvación es un acto libre y soberano de Dios, en donde Dios tiene todo la autoridad, en donde Dios es soberano en todas las cosas, incluso en la salvación de los hombres. Él es el soberano, Él es el que elige, Él es el que redime y Él es el que santifica. Hay una garantía para los elegidos. La garantía es que toda esta obra la hace Dios. Y si Dios hace todas estas cosas, nada puede frustrar ese plan. Nada puede frustrar el plan de Dios. Si fuéramos nosotros los que hiciéramos parte, había un eslabón débil en el cual en algún momento se reventaría. Pero como es Dios el que hace todo esto, el que desde la eternidad eligió, y cuando nosotros nacemos en un momento de la historia, el Espíritu Santo va a obrar en nuestro corazón y va a traernos a la fe. Y de antemano, ya hace 2000 años, Cristo había muerto en la cruz y esta obra está allí disponible para todos los que han de creer, para que el Espíritu Santo la aplique en el momento oportuno en los elegidos. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en el corazón de los hombres. Ya Cristo hizo su obra, la obra de redención. Ya el Padre eligió de antemano, pero ahora el Espíritu Santo, por medio de la proclamación del Evangelio, está llamando a los hombres, y esto lo hace aplicando la obra de Cristo en el corazón de los elegidos. De manera que no tenemos de qué jactarnos. Si nos gloriamos, debemos gloriarnos en Cristo. La obra de la salvación es un acto de pura gracia. Y por eso Pedro se goza en el Señor por esta obra gloriosa, de Dios. Y eso es lo que produce en los creyentes paz y gozo. Por eso en la parte final del versículo 2 dice, gracia, paz os sean multiplicado. Porque es que la obra de Dios aplicada a nosotros va a producir en cada creyente paz, va a producir en cada creyente gozo y paz. El Evangelio es las buenas nuevas de paz. La obra de Cristo, al ser aplicada, entonces va a producir paz. Y en el versículo 3, ahí aparece una doxología en donde Pedro alaba a Dios por estas grandísimas bendiciones que hemos recibido por medio de Dios. Bendito el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Allí hay una doxología, una adoración. Pedro está adorando a Dios por la obra que Él ha hecho, por la salvación. Y eso es lo que para ese tiempo Pedro quería que los cristianos de estas regiones, Galacia, Bitinia, Capadocia, pudieran conocer, que estaban expatriados, aunque eran extranjeros, ellos tenían una herencia mayor y la herencia era en los cielos. Y a pesar de las persecuciones, esas persecuciones serían pasajeras y un día estarían gozando. Pero todo esto entonces en el instante va a producir en estos creyentes gozo y consuelo. Y es lo mismo que produce en nosotros. Al ver cómo los cristianos también en nuestros días sufrimos, hay persecuciones, también hay calumnias y muchas cosas, aún enfermedades y muchas pruebas que vamos a tener que enfrentar, pero nos gozamos en Dios de que hay una esperanza de que un día recibiremos una herencia al lado de nuestro glorioso Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gozo de cada creyente. Y esta también es la seguridad y la certeza de nuestra salvación, de que la obra es completa de Dios. Dios es el que comenzó esa buena obra desde la eternidad y la va a finalizar con la glorificación. Él es, todo esto lo hace Dios por su gracia y por su misericordia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos porque nos permites acercarnos al texto, acercarnos a tu palabra, oh Dios, y hablar, exponer, explicar, oh Dios. Permite que esta palabra haya cabida en los corazones de los hombres. Que esta palabra, oh Dios, pueda producir fruto. Tu palabra nos dice que ella no vuelve vacía, que ella cumple su cometido. Por eso te pedimos que tú estés obrando, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.